Paso a la presentación de Nacho Martínez. Nacho, que estás por acá ya, ¿verdad? ¿Me escuchás? Estoy por acá, sí. Perfecto, si querés, prende tu cámara. Yo voy a ser breve también con la presentación de Nacho, para que sea Nacho el que se presente. Él se define como un amante de los videojuegos y la tecnología, es representante de los eSports de Uruguay, y es el actual presidente de la asociación, de hecho, es streamer, columnista de radio y prensa escrita. Además, hace más de 10 años que trabaja en el área de IT y publicidad digital. Nacho, te paso la palabra y somos todos oídos. Muchísimas gracias. Primero nada, voy a habilitar acá para poder mostrar la presentación. Un segundito. Lo mismo que con la presentación anterior, aprovecho, Cualquier cosa me vayan apareció haciendo ahí, pero bueno. las preguntas que van haciendo y al final de la presentación abrimos 10 minutos para volverle las preguntas a Nacho, ¿sí? Confírmame que Nacho, ahí se esté viendo en mi pantalla. estamos viendo tu pantalla. Bien. Aparece mi cara con gorrito de Ford y Steam Mario. Bien. Uruguay, exactamente. Bien. Bueno, buenísimo. Arranco nomás. En esta charla no voy a hablar mucho del tema de videojuegos, en lo que tiene que ver con desarrollo. Creo que tienen un montón de gente que va a hablar de eso. No es mi paño, ya de entrada les aviso. Yo desarrollo cero. Si bien me dedico al mundo del IT, trabajo más en el área de lo que es desarrollo web y mobile, pero hoy no los voy a aburrir con ese tema. Hoy vamos a estar hablando un poquito sobre gaming, pero desde el consumidor y desde los creadores de contenidos. Mi nombre es Nacho Martínez, hace más de 5 años que estoy vinculado con el mundo de los videojuegos, los esports y el streaming. Ya hace bastante que empecé como un hobby, o sea, soy gamer de toda la vida, me encantan los videojuegos desde muy chico, siempre desde mi primera consola, capaz que de hecho un poco la edad, pero Family fue uno de las primeras consolas que jugué en mi vida. Y bueno, eso generó algo de trasfondo de que siempre quise involucrarme con eso, como algo más, podría decirle, desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista, hay gente que le tiene que interesar, y poco a poco, me llevó ya hace unos 5 años, a empezar a verlo con ojos un poco más, no sé si decirle de emprendimiento, pero sí a entender que hay algo interesante y hay algo que se está moviendo, y alguien tiene que agarrar un poco la aposta. Primero les voy a contar un poquito sobre mí y por qué me están escuchando. Como ya presentó Pablo, estoy vinculado en el área de videojuegos hace tiempo, pero surgió con varios, como emprendedor de toda la vida, prueba y error, prueba y error, prueba y error, prueba y error. En este caso, hace unos cuantos añitos atrás, decidí armar algo que siempre quise hacer, que era tener un portal de noticias, un portal de videojuegos, gente que le gustara lo mismo que a mí. Probé, tuve foros, tuve un montón de cosas, aparte estaban mis descubrimientos de lo que era el desarrollo web hace como 15 años atrás, y todo eso fue evolucionando hasta un día crear algo que se me fue un poquito de las manos en su momento, que fue geek.com. Geek.com suena como la palabra geek en inglés, pero escrito de una manera rarísima. Todo el mundo le dice week, así que el que lo diga mal ya le estoy diciendo que no tiene mi amistad. Y bueno, partió primero como un portal de noticias. Dijimos, bueno, vamos a empezar a escribir, vamos a empezar a informar sobre qué salen de los últimos parches de los juegos, qué juego va a salir. Después se empezó a involucrar un poquito los eSports, porque ya vamos a hablar más de eso. Empezamos a ver que podíamos empezar a probar otras plataformas, emprendimos lo que era manejar las redes sociales, poner un poco de impronta en lo que tiene que ver con el manejo de una marca. Como ven ahí hay un loguito, una tipografía y todo medianamente armado. Pero eso empezó a crecer. Partiendo siempre la idea de que todos éramos amantes de los videojuegos, cuando quise acordar, estábamos hablando de que la foto que está en el medio fue un momento que estuvimos sobreexplotados de gente, y éramos prácticamente hasta 50, 60 personas en el equipo, donde la consigna era, hay gente que consume esto, pero queremos llegar a ser un portal interesante, queremos empezar a mover un poco lo que son las noticias y que la gente pueda venir a cada rato y encontrar información. Como siempre trabajamos de manera honoraria, siempre tuvo la intención de que tipo, bueno, vamos a tratar de monetizarlo, pero mover un portal de noticias no es tan sencillo de vender. Empezamos a probar cosas, pero precisamos generar contenido para que sea atractivo también para la gente.
Y eso nos llevó a que teníamos muchas personas dedicándole un ratito de tiempo de vida a crear noticias. A su vez, dentro del gaming, después si se empiezan a involucrar, van a ver que hay muchas patas, están los esports, están los juegos indies, están los juegos AAA, están los, no sé, los torneos mundiales de Asia, están los torneos, bueno, no mundiales, los torneos de Asia, los torneos de acá de Latinoamérica, etcétera, etcétera. Y ahí nos llevó a empezar a diversificar un poquito el contenido y decir, bueno, precisamos un especialista en esto, un especialista en lo otro, y eso nos llevó a crecer y a mantener un flujo de noticias en el día a día que estaba siendo bastante grande. Eso a su vez nos reveló de que había un nicho. Hasta el momento lo que había como competencia, digámosle, cuando arrancamos, lo más parecido era Cromo, el suplemento del observador que se dedicaba un poco a la tecnología. Hay otros portales más, pero este es justo uno de los que tuvimos como más arraigados. Y eso nos empezó a dar cuenta que tipo venían inclusive hasta periodistas que trabajaron en Cromo, que trabajaron en la Diaria y demás, que querían hablar de videojuegos. Nos empezó a subir la vara. Cuando quise acordar, eso empezó a generarse nicho y hubo más gente que se empezó a interesar en el tema. Abajo a la derecha, algo que yo di toda mi vida y que ahora de grande lo estoy disfrutando más, y fue a raíz también de Geek, fue un día para el otro de la Facultad de Comunicación, nos llaman para decirnos, che, tenemos un programa acá, se llama Universo Alternativo, salimos los viernes y queremos hablar un poco de videojuegos. Si ustedes tienen un portal de noticias, ¿no les gustaría tener una columna? Y bueno, eso fue un darse las manos por muchos años, y salió columna de videojuegos por mucho tiempo. Lo pueden seguir si quieren los viernes, Universo Alternativo, hablan de la comunidad friki, de cultura pop, etcétera, etcétera. Eso después escaló más todavía. De ahí ya nos empezaron a llamar de distintos eventos. Nunca se me pasó por la cabeza que podríamos hacer un evento. Tuvimos que aprender en el momento. Tuvimos que aprender que cómo vamos a poner un stand que nos daban gratis. ¿Un stand haciendo qué? Somos un portal de noticias, damos pelotines, ponemos una consola, no sé qué hacemos. Y empezamos a llevar PlayStation y que la gente juegue, y se nos hacía lío a veces porque se nos saturaba de gente que jugaba. Y ahí empezamos a percatarnos de que había mucho interés en el gaming. Luego de eso empezó a evolucionar. La foto abajo a la izquierda, Antel Gamers, un evento que hizo Antel. Me invitaron a dar una charla sobre esto, más o menos. O sea, ya hace varios años que trato de explicar de que los jueguitos están siendo interesantes en el mundo. Y luego lo otro que para mí es también un granito, que lo menos que menos todavía, si ya de por sí la radio no me llamaba la atención, menos iba a pensar en trabajar en un estudio de grabación, perdón el ruido si se escuchó, en un estudio de grabación como si lo fuera a hacer un programa de televisión. O sea, ya de por sí en el mundo del streaming, yo había probado hacer alguna cosa en algo que había antes de Twitch, que se llamaba Justin TV, probé streamear por mi cuenta, probé generar videos en YouTube, estuvimos estudiando un poco el panorama, pero una cosa totalmente distinta es cuando te parás como en la foto arriba a la izquierda, frente a una cámara con la presión de que alguien te está mirando todo lo que estás haciendo, escuchándote todo lo que hablás. Y bueno, ahí surgió un programa que también duró prácticamente un año, que fue Geek, con el mismo nombre, y salió por el canal digital que se llama Pop TV. Eso me llevó a conocer otras cosas. Empecé a conocer mucha gente, empecé a conocer otro tipo de, digamos, de ramas dentro del gaming, y una me llamó particularmente la atención, que es la de los esports. En Argentina estaba surgiendo, vía noticias, estaban nombrando de que estaban empezando a formalizarse los esports, de que los eran empezados a ser reconocidos por el Estado o el gobierno, más bien, y empezaron a empezar a ganar peso en cuanto a organización y como industria. Y me empezó a generar un bichito ahí que empezó a generarme el interés, la curiosidad, y empezar a moverme por ese ámbito. Y tiempo después, porque realmente llevó un tiempo, creamos la Asociación eSports Uruguay. La ESU, sigla, es una asociación civil sin fines de lucro que se creó con la intención de promover, desarrollar y profesionalizar los esports. Ahora voy a hablar un poquito más de qué son esports, pero para que tengan una idea, en este ámbito yo ya venía probando lo que era radio, probando lo que era televisión. Acá me metí en un rubro totalmente distinto. De jugar juegos, me metí en un ámbito que ya era algo más, lo pongo con las fotos que están ahí. La primera, la que están viendo, es firma del estatuto, estamos arrancando la asociación. Arriba a la izquierda fue mi primer gran, ¿qué hago acá? Estuve en una reunión con la Secretaría Nacional de Deporte, hablando con gente dedicada al deporte, en el gran debate de los esports son un deporte, no son un deporte. Básicamente era conocernos, fue una charla muy productiva realmente, pero era algo que en mi vida hubiera jurado
hubiera imaginado que podría empezar a meterme a hablar con gente dedicada al deporte. Abajo a la izquierda, lamentablemente ya no está entre nosotros, pero también otra persona que nunca se me hubiera cruzado por la cabeza conocer fue a Sonsol, junto con Rafa Cotelo y también a Altano Badía. Estas personas se dedican más a hablar de deporte en ese programa. Y me invitaron porque les generaba curiosidad el tema de que había gente que estaba hablando de videojuegos como si fuera un deporte, en este caso los esports. Todo esto fue algo que se empezó a crear y que en el mundo se está empezando a alinear en general, aunque es algo que viene ya hace bastante tiempo, no es algo que salió de un día para el otro. Y ahí después de eso empecé a probar también otras cosas. Esto ya es más canchereo de mi parte, porque realmente creo que yo siempre me digo que soy lo que se conoce como un falso influencer. O sea, a nivel de referente me llaman de muchos lados cuando quieren saber sobre eSport, cuando quieren saber sobre streaming, cuando quieren saber sobre gaming, pero desde el punto de vista del consumidor del gaming, pero no tengo números ni a palo para ser un referente al respecto. Más allá de eso, eso llevó un poquito la curiosidad y un nicho que estábamos investigando, que es, como decía, trabajar en radio fue algo que me generó mucho interés y empecé a probar otros proyectos. Cuando quise acordar, estaban viniendo a casa. Esto mismo que se ve arriba a la derecha es este mismo espacio que después ya vieron que me volví un mundo streamer y lo estuve empezando a acomodar porque venía prensa a preguntarme sobre los esports y demás. Lado arriba lo mismo, ya el cromo poniéndome en portada, hablando la industria que se está viniendo del tema del streaming, los esports, el gaming. Abajo a la derecha, a raíz de todo esto que había generado por Geek y por todo lo que había generado también por el tema de esports, empecé a conocer gente, siempre me llamó mucho la atención de que, si no era porque la prensa fuerte, no voy a poner nombres, pero los medios que conocemos todos, no los promueve, hay mucha gente muy zarpada, muy salada, que tiene mucho para contar y que si no lo promueven en un medio de prensa no se enteran que existen y la están rompiendo a veces a nivel mundial. Eso me llevó a hacer un primer intento, arrancó la pandemia, estaba de moda hacer Instagram Live con otra persona y como empezar a entrevistarlo. La primera prueba que tengo abajo es Dimanacho Night Live, un intento mío de hacer las entrevistas vía Instagram con gente que conocía. En ese caso en particular la foto que ven ahí es Matt Ryder, es una persona que acá en Uruguay inclusive estuvo haciendo contenido junto con otra conocida que es Alaska, una influencer que hace contenidos en TikTok, en Instagram y demás, que también hoy en día está hablando también inclusive del fútbol y demás. Y hicieron un programa, por ejemplo, para Plan Ceibal, que salía, si no me equivoco, como en TN1, TV Ciudad, no me acuerdo específicamente. Este muchacho ahora está en México, es coach, está en un equipo de esports, coacheando el equipo, e inclusive ahora se está empezando a meter también un poco en el tema de deporte en general. La está rompiendo y es uruguayo, y hace años que lo está haciendo. La del medio, eso me llevó a hacer conocer más gente, en realidad pueden buscar en entrevistas, lo único que hice fue acomodarlo y armarlo para YouTube, e increíblemente también descubrí un nicho ahí. Este contenido que había hecho en entrevistas, de repente me contactaron ciertos cables, vamos a decirlo para no poner un nombre, determinados cables, y quisieron pasar este contenido en un canal de ellos. No me lo hubiera esperado. Al día de hoy estamos hablando del tema y demás, porque se pasó más de una vez y generó contacto en un público que yo no consideraba, que era, por ejemplo, el adulto mayor. Le estaba interesando conocer el tema de los esports, le estaba interesando que existieran estos gurises haciendo cosas y querían ver más. Y ese ciclo, por ejemplo, de entrevistas, que no fueron, creo que 10 u 11, se pasaron 3, 4 veces, que es un montón para mí. Eso me llevó este año inclusive a empezar a jugármelo un poco más por la comunidad y principalmente porque como ya desarrolló un poco más el conocimiento del todo el tema del streaming, la pandemia generó más gente metiéndose en este ámbito, empecé a llevarme un poco más con mundo Twitch y quise jugármelo un poquito más con las entrevistas y bueno, esto más un poco chivo, pero empecé los miércoles a hacer un poco la misma idea de entrevistas, pero directamente en Twitch, con gente que yo podía conocer o que puedo empezar a conocer con el paso del tiempo. Ahí en pantalla, por ejemplo, tienen a Diego Caetano. Diego Caetano no se dedica al tema del streaming, sino que es músico. Hizo hace un tiempo, tuvo una banda que hacía covers de metal de temas conocidos y tuvo una banda llamada Children of Dragon Maiden. Mucha gente capaz que la conoce, mucha gente no. Salió en radio hace poquito. Y hoy por hoy, hace unos días, sacó un disco junto con Alejandro Spuntone, de un proyecto que tiene con él, se llama Proyecto Bifrost. Y él está ahí, entrevistado por mí, en un ámbito que él conocía. Y aprovechando el ámbito también un poco, la semana que viene me toca con Alvin Pintos, del Cuarteto de Nos. O sea,
Están cayendo personas que no tienen nada que ver con este ámbito. Y también les voy a contar un poco al respecto. Ahora sí, en realidad esto fue un poco más para ver cómo lo fui evolucionando, y ahora mi intención es contarles un poco gaming, esports, streaming. Primero que nada, algo que me parece importante de darles a conocer es por qué una cosa u otra, qué son cada palabra, por qué puedo decir que soy un gamer, por qué no puedo decir que soy un gamer. Primero que nada, esto que está acá es una definición que encontré en internet para darle un poco de contexto. A mí realmente me parecen que las definiciones que encontré en internet son malísimas. Hay pila de data de todo, de por qué soy un gamer y demás. Esta información probablemente no sea relevante para mucha gente, pero está bueno principalmente porque una de las grandes cosas que nos pasa inclusive como asociación, desde la parte de los esports, es cuando nos caen y nos dicen, estamos buscando un influencer de esports y no sé cuánto, y en realidad cuando empezás a ver lo que están buscando, realmente lo que quieren es un creador de contenido que capaz que es más vinculado al gaming. Y ahí es donde me entra el debate de qué es gaming y qué es esports. Un gamer, explicándolo en charrúa, es tan sencillo como decir alguien que le gusta los juegos, alguien que juega. Para mí, ya en el momento que vos te subís un bondi y cazás un Clash Royale, o te jugás un PUBG Mobile, o simplemente un Candy Crush, ya podés empezar a decir que sos un gamer. Podrá mucha gente criticarme por eso, pero la realidad es que en el momento que te gustan los juegos, ya sos medio gamer. Después podés probar más juegos, tratar de no encasillarte en un solo juego, pero no quiere decir que no seas gamer. Eso poco a poco va evolucionando, y más cuando te empieza a gustar el jueguito. ¿Qué son los esports? Y acá donde entra una parte un poco más compleja. Los esports ya entran en la parte competitiva. Es cuando llegamos a la parte de los videojuegos y empezamos a ponerle reglas, empezamos a ponerle ciertos protocolos. Por ejemplo, que exista un árbitro que controle los partidos, que existan equipos, que los equipos compitan entre sí, dentro de los equipos puede haber determinada estructura. Estamos hablando de que ya empieza a parecerse a lo que son los deportes tradicionalmente. Hay muchas veces que cuando nos contactan nos dicen, quiero armar un equipo de esports, pero quiero que jueguen a esto, esto, esto y esto. Y a veces le empezás a decir, bueno, pero ¿qué juego querés jugar? Y un juego muy popular, más allá de que estoy mostrando en la pantalla, es League of Legends, y League of Legends te obliga a tener un equipo de 5 personas, por lo menos para jugar. Y ya hoy en día estamos hablando de que precisan tener un coach que los ayude a mejorar su calidad de juego. En muchos casos en otros países ya está hablando de que haya un kinesiólogo, que existe una estructura. Inclusive para competir en torneos mundiales, tienen que empezar a analizar un poco más que simplemente juntarse un conjunto de personas y jugar. Sino que, por ejemplo, para un torneo mundial tenés que tener personería jurídica como equipo. Tenés que empezar a trabajar un poco más, que es un emprendimiento, crear como, digámosle, para que se entienda, como si estuviera creando mi empresa con mi proyecto, mi emprendimiento. Acá va a pasar lo mismo. Y acá es donde tengo que empezar a entender que esto también es una industria. Y que todo esto de alguna manera va a tener que funcionar, va a tener que tener un retorno y va a tener que permitirme mover las patas necesarias para que un equipo funcione. Yo tengo que ponerme en la cabeza de que quiero crear mi propio Peñarol Nacional de los videojuegos, que va a tener competencias, va a tener gente entrenando, va a tener gente capacitándose y enfrentándose a otros equipos, y mi intención de alguna manera es quiero que representen al equipo. Ahí es donde muchas veces a veces se pierde esa delgada línea en qué es esports y qué es gaming, pero la realidad es, siempre véanlo con ojos de, intentan ser de alguna manera, o como si lo tradujéramos al español, deportes electrónicos. Intentan ser un deporte, y en el mundo se está debatiendo si son o no son un deporte. Los Juegos Olímpicos, sin ir más lejos, implementaron algo que son los Juegos Olímpicos virtuales, y empezaron a poner disciplinas de videojuegos que tratan de llevarlo a la virtualidad, aunque no son todavía esports, pero se está trabajando en eso. ¿Por qué no son esports? Porque no están usando juegos, no están jugando juegos populares o juegos más que ya existen en la industria de los esports, sino que intentaron involucrar juegos que tratan de sustituir de alguna manera, por el tema de la presencialidad y demás, juegos o deportes tradicionales, por decirlo de una manera que se entienda, aunque me odia alguna gente que diga deporte tradicional, tratan de sustituir de alguna manera lo tradicional con la virtualidad. Y todavía igual ahí es una brecha. Para mí es un excelente paso y es una buena visión que quieran empezar a implementar eso. Es con el paso del tiempo todo este tipo de cosas, por el mismo peso de la industria, va a empezar a evolucionar y va a empezar a implementar otras cosas. Es cuestión de tiempo más que nada. Tema de streaming. Dicho ese paso, le pausa. Vayan planteando sus preguntas, no lo dije al principio, pero dejen todas sus preguntas y al finalizar esto les voy a contestar todo lo que quieran. Vayan viendo lo que estoy presentando y lo que les haga ruido lo tiran en el chat y con gusto les voy a contestar a todos.
Y si no, bueno, hablaremos en alguna red social, pero totalmente abierto a discusión. Una ¿Qué es un cosita, streamer? no, una Sí, cosita. decime. Tienen la opción de question and answers. Ahí van dejando las preguntas. Después las puedes leer o te las leemos nosotros directamente. Sí, claro, sí, sí, sí. Tanto por eso mismo, dejen sus preguntas ahí, cuando terminemos les sacamos de ahí las preguntas, así que ya las pueden ir planteando, no esperen hasta el final, porque capaz se olvidan de algo en concreto, voy a estar hablando tres temas distintos en una sola charla, y la estoy haciendo al palo. Así que dejen lo que les genere duda, y en un ratito lo respondo. ¿Qué es un streamer? Acá también sale otra faceta, digámosle, que es la creación de contenido. Ya existía desde el punto de vista, por ejemplo, de los que crean contenido en Instagram, los que crean contenido en Facebook, aunque hoy en día es una red social un poco más dejada de lado. Y se meten, por ejemplo, los TikTokers. Pero acá tenemos un mundo que es el streaming. El streaming es algo en vivo. Ya es un poco distinto a la que acostumbra, por ejemplo, el que crea contenido para YouTube. ¿Por qué? Porque había una... le está pasando a muchos creadores de contenido de YouTube que están empezando a migrar oficialmente a una plataforma de streaming. El streaming les da la naturalidad, el streaming les da ser ellos, el streaming les da crear contenido de alguna manera, en el caso de ellos, porque no es así tan la regla, vivir un poco de esa creación de estar todo el día terminando y no sé cuánto, y sustituir lo que hacían con YouTube con una demanda importante, con una presión de hacer un contenido hermoso. En el streaming lo hacen de una manera un poco más vaga, digámosle, pero atraen a sus seguidores y hay una interacción. ¿Qué implementó el streaming? La interacción. Algo que de alguna manera el público joven no lo encuentra a veces en lo que es la televisión o la radio, y de alguna manera lo están empezando a ver en estas plataformas y pueden hablar con las personas que siguen, pueden interactuar con ellos, discutir, etcétera, etcétera, y ahí se creó este mundo del streaming. Básicamente, para partir de la base, la plataforma Twitch era algo que ya existía hace muchos años, con otro nombre, que era Justin TV. Se dedicaba un poco más a las charlas de la gente y demás, y un día para el otro dijeron, bueno, vamos a evolucionar porque estamos teniendo muchos problemas con el tema del copyright principalmente, porque en ese entonces me acuerdo que Justin TV hace como 12 o 13 años atrás, se les había caído todo el contenido ilegal de, no sé, transmitían Los Simpsons, transmitían South Park, transmitían lo que sea, y se les había ido de las manos. Y ahí empezaron a armar algo de nicho, algo distinto, y empezaron a probar con, ¿por qué no hacemos una plataforma para gaming? Porque están empezando a aparecer en Justin TV. Y ahí crearon Twitch, y fue un éxito. A raíz de eso, las otras plataformas también empezaron a moverse por ese camino. Tenemos YouTube, en un momento existió Mixer de Microsoft, que hoy lamentablemente ya no existe. Hay otras plataformas que también están creciendo, Trovo, hay otro, Voya, que es una que también está hace relativamente poco. Y eso va a ser así por mucho tiempo, hasta que realmente por ahora sigue creciendo enormemente Twitch, pero siempre van a ver, como todo, como cuando abrís un restaurante y a la esquina se te ponen 5, en esto va a pasar lo mismo. Van a empezar a salir más plataformas, más pruebas, algunos van a dar más beneficios, otros menos, otros van a probar otro tipo de cosas. Lo bueno es que a raíz de eso muchas veces aprovechan esas ideas, la innovación, y esperamos, por ejemplo, en el caso de Twitch, que las implementen. Vamos a hacer un breve repaso para que me dé el tiempo. Permiso, un poquito de agua. Vamos a hacer un breve repaso rápido. Le voy a contar ciertos hitos. Esto es de carácter totalmente público, lo pueden encontrar en internet, probablemente muchas de estas cosas las conocen. Yo lo único que quiero es mostrarle el impacto que ha generado el tema del gaming y el streaming y los esports. Este es uno que me encanta particularmente y es una de las razones por las cuales abandoné prácticamente la televisión. Descubrí un mundo llamado Awesome Games Done Quick. Esto es un evento, digámosle por decirlo de alguna manera, una especie de Teletón, pero que en vez de tener un contenido orientado simplemente a los casos que pasan en la Teletón, en este caso es una transmisión de 7 días, arranca por ejemplo un sábado y termina el otro sábado, de corrido, 24/7, y que lo único que hacen estas personas es dar vuelta juegos que conocemos todos, o algunos nuevos u otros rarísimos. Arrancó principalmente por gente que hacía esta cosa que se llama speedrunning, que es darse vuelta un juego en el menor tiempo posible, y a veces pueden usar hasta errores del juego, como por ejemplo juegos populares, Super Mario, Bomberman, Castlevania, millones de juegos populares o juegos más nuevos, Resident Evil, no sé, no voy a empezar a listar nuevos porque es infinito. Y siempre están buscando cosas nuevas. Este evento arrancó con una intención justamente de juntar plata para determinadas fundaciones. La plataforma que usaron es Twitch,
y han llegado a recaudar en cada evento 2, 3, 4 millones de dólares para, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras, Fundación Niños con Cáncer, un montón de cosas. Y esto tiene un público muy grande, se coordinan muy bien, y esto es lo que muestran en vivo. La gente se organiza en un evento en Estados Unidos, donde básicamente permiten a 3 o 4 personas que se pongan adelante, jueguen su juego, muestren lo que hacen, o sea, de darlo vuelta lo más rápido posible. Después van probando con cosas nuevas con el paso del tiempo para no repetir, pero la gente que está atrás está mirando a alguien darlo vuelta el juego. Y a veces duran minutos y otras veces son horas. Esto es más anecdótico, ya igualmente esto ya también se ha pasado, pero para que tengan la idea de también el peso que genera esto. The Gref, un creador de contenidos español, mejor conocido, bueno, no mucha gente lo conoce, pero es David Martínez, rompió un récord hace unos meses atrás, esto ya está desactualizado, ya lo han pasado, pero tiene una cosa importante y fue una semillita que generó. El cómo una persona sola podría captar tanta atención en un streaming. En este caso rompió el récord con 2.4 millones de viewers. O sea, 2.4 millones de personas al mismo tiempo lo estaban mirando. Él estaba en su casa, estaba streameando, estaba ahí de traje rojo, esto es una captura mismo del mismo momento. Unos segundos antes en realidad, porque ahí tenía 2 millones en la captura, pero llegó a llegar a los 2.4. Y eso habla de la gente que estaba en el mismo momento, o sea que en el paso de toda la transmisión probablemente pasaron 10, 15 millones de personas. Eso es así. Esta persona estaba streameando en su casa porque le estaban por hacer porque como tiene un trayecto en lo que tiene que ver en el gaming, en la creación de contenido para YouTube, para Twitch, etc., le habían prometido hacer una skin de él para el juego Fortnite. Fue muy popular, se hizo un hito y demás, pero él solito en su casa, haciendo expectativa de que iban a mostrar eso, llegó a 2.4 millones de personas. Es un montón de gente para mirar a una sola persona. Después eso tiene otro hito aparte, igual después con más otros casos, pero tengo en una diapositiva aparte. Acá ya me meto un poco más en el mundo de los esports. También por qué llaman a la gente. Esa imagen que está ahí, me encanta mostrarla particularmente para que vean que los esports de alguna manera tienen ya algo, ya hace tiempo en realidad, pero mucha gente no ve el alcance que tiene esto. Ahí atrás hay un público, está lleno. Es como si fuera vamos a decirlo, por ejemplo, en este caso parece más un partido de básquetbol. Pero en el centro están los jugadores. Y si miran a los costados, que apenas se aprecia capaz que en la presentación, hay unas pantallas. En esos costados, básicamente, estaban las computadoras con las cuales jugaban. Esto es un torneo del juego Dota 2 de International, que a su vez es uno de los que más plata reparte a veces en premios. Estamos hablando de cifras de millones de dólares. Creo que más de 10 millones, no me acuerdo el número exacto, pero desde hace muchos años ellos hacen este torneo repartiendo unos montos ridículamente altos de premios para los ganadores de los torneos de su juego. Esto lo organiza también la gente del juego, así que parte también del marketing y demás que mueven por detrás. Pero ahí dejan evidencia claramente el interés que hay de la gente. Yo siempre la comparativa la pongo, por ejemplo, entre, capaz que hoy ya está re quemada, pero al principio siempre lo sé igual, y es la gente que mira el fútbol con la gente que mira esto. Yo entiendo que hay gente real jugando en una cancha con fútbol, pero hay mucha gente capaz que le muestro el juego FIFA y se cuelga también a mirarlo. En este caso es cambiar de fútbol a otro juego que es el Dota 2. Es como si cambiara de alguna manera, por lo menos para el que consume esto, como si pasara de fútbol a básquetbol. Entiende que es otro deporte, otra plataforma, otro tipo de jugabilidad. En este caso el juego Dota 2 es algo parecido a lo que es el League of Legends. Capaz lo explico, la mayoría lo conoce, pero para que tengan una idea, es un estilo League of Legends, es lo que se conoce como un MOBA, donde hay un equipo de 5 contra 5 tratando de conquistar el lugar del otro. Por explicarlo muy rápidamente por arriba. Esto ya mueve hace años. Otro hito importante, esto es del 2019, inclusive a nosotros como a eso nos hizo mucho ruido, porque fue uno de los grandes hitos que hizo que la prensa en general le interesaran los esports. En 2019, Buga, un pibe de 16 años, ganó el torneo de Fortnite. Eso le generó una ganancia de 3 millones de dólares por haber sido el ganador. En tercer lugar, que lo dejo ahí abajo también, estaba puesto en tercer lugar un argentino que con 13 años, que ustedes lo miran un pollito 13 años, llegó al tercer lugar del torneo mundial de Fortnite. Y generó también, el premio eran de $900.000. Después, bueno, hubo mucho debate cuánto perdió por los impuestos y bla, bla, bla. Pero el hecho es que con 13 años ganó $900.000. Y esto es por ganar un torneo. Acá que generó, hizo un hito principalmente porque principalmente padres
empezaron a ver que había algo interesante por detrás. En algunos casos fue bueno, porque entendieron que había algo llamado esports y que se podía aprender y practicar y posiblemente el día de mañana participar profesionalmente. Y en otros casos malo, porque era el gente que abusa de todo y vieron padres que lamentablemente lo vieron como una oportunidad de negocio. Eso, como en todos lados, siempre está lo bueno y lo malo. Esto también generó ruido en otros ámbitos. En este caso, el Kun Agüero, conocido por muchísima gente, el Kun entendió al toque por dónde va todo. No solo se involucró con el streaming, ya que estuvo particiones jugando con Ibai y demás, que ahora vamos a hablar de él, sino que también entendió que los esports estaban generando algo interesante. Y él mismo, junto con, obviamente, con asesores y demás, crearon Crew, un equipo de esports que la está rompiendo bastante. Es un equipo argentino que tiene miembros de todos lados, pero que se están metiendo en distintos juegos y desde que arrancaron empezaron a quedar primeros en determinados torneos. Esto ya es una info un poco desactualizada, pero participaron en su primer torneo de Valorant, un juego también que es de la gente de Riot Games, que es un shooter, y empezaron a moverse bien, y eso empezó a hacer ruido en otra gente que no estaba dedicada al mundo del gaming, al mundo de los esports, a probar otras cosas. Esto me pareció una mención aparte, esto probablemente mucha gente lo conoce. No voy a contar nada que capaz que no sea de carácter muy popular, pero para mí es el fenómeno Ibai. Y el fenómeno, no puedo decir qué fenómeno Ibai, sino porque es un fenómeno lo que está haciendo. Estamos hablando de una persona que, si bien tiene años en la industria de los esports, porque él era relator de torneos de League of Legends, hace 2 años, en realidad mucho menos de 2 años, que está en Twitch streameando. Creció muy de golpe, principalmente por cómo es él, su forma de hablar y la forma de relacionarse con otros streamers. En marzo-abril de este año se había salido un informe en el cual sacaron una conclusión de que él podía llegar a generar, estamos hablando en marzo-abril, 1.4 millones de dólares anuales, se estaba estimando. Después de ese anuncio que se hizo en distintos medios de prensa, él empezó a hacer más cosas. Paseó después, por ejemplo, un torneo que hizo de deportes, empezó a conocer más streamers, se juntó con Coscu, empezó bueno, esto de Messi, empezó a crecer mucho más, así que probablemente ese número se fue a la luna, porque acá estamos hablando de solamente con Twitch. Entrevistó a grandes celebridades, él hace algo hace mucho tiempo que para mí está de más, que es logró ubicar un lugar en donde no es tan agresivo para ciertas personas que están hartos, por ejemplo, de que la prensa los bastardee de alguna manera con entrevistas un poco agresivas, preguntándoles sobre su vida íntima y cosas, pero desde un lugar un poco agresivo, y ahí llevó a gente que quería conocerlo y entrevistar, no sé, el Kun Agüero es un caso, pero no sé, Mbappé, jugadores de fútbol principalmente y gente de los deportes, llegaron a contactar con él y ha tenido entrevistas que no otra gente ha tenido. Bueno, se generó el caso de Gustavo López, creo que era, de Argentina, que básicamente no reconocía quién era y entendía que tipo él le estaba robando, como quien dice, entrevistas a gente que ya se dedica a eso. A su vez, creció tanto el tema del fenómeno Ibai que transmitió partidos de la Copa América, y esto fue de la mano junto con Piqué, jugador de fútbol. En este caso, junto con Piqué, que tiene una agencia que se llama Cosmos, que se dedica a todo el tema que es publicitario y medios y demás, viene una estrategia que era, Piqué con Cosmos tenía de alguna manera los permisos para la Copa Davis de tenis, y bueno, y querían de alguna manera también aprovechar eso para promocionarlo, y metieron 2 por 1. Básicamente compraron los derechos de transmisión para España de la Copa América, la transmitió en exclusiva Ibai por su canal de Twitch gratis, pero lamentablemente solo para los españoles, porque legalmente solo podía hacer eso. Pero a su vez, él promocionaba la Copa Davis y le regalaba entradas, hacía sorteos y demás, y promovió también el tenis. Eso fue un golazo. La foto, caso muy claro, por H o por B. Esto en realidad se da por muchas cosas, principalmente porque también estaba Coscu en España y se hizo muy amigo Coscu, Coscu es argentino. Y bueno, Coscu quiso conocer a Messi, perdón, al revés. Messi quiso conocer a Coscu y justo también estaba Ibai, y bueno, se juntaron todos y el Kun básicamente generó toda esta movida, lo estoy explicando muy rápido, pero generó un hito también. Y ahí creció y se generó otro tipo de contenido, la entrevista a Messi, el que él haya ido a la cancha, entrevistas que estén en exclusiva, otro tipo de contenidos que era impensado para mostrarlo en la plataforma Twitch, y él lo tuvo como exclusividad. Hace poquito, hace unos días nomás, junto con Piqué nuevamente, a raíz de un poco también lo que he generado gracias al Kun del equipo Crew que les comenté,
Oficialmente dijeron que habían comprado lo que se conoce como una plaza. Una plaza es como participa un equipo y gana para crecer, para subir de categoría y poder participar en un torneo mundial. Ese espacio en los esports de alguna manera también se puede vender. Y bueno, ellos compraron esa plaza para poder presentar su equipo en un torneo mundial que valió por el entorno de los 300.000 euros. Eso junto con Piqué compraron eso para tener un equipo de esports de Ibai y Piqué. Esto todavía no termina y yo creo que todavía ni siquiera es por la mitad. Para mí hay mucho más crecimiento y nuevos contenidos que van a hacer que con el paso del tiempo Twitch también crezca más. Y acá, perdón que me estoy yendo un poco de tiempo, voy a terminar rápido. Le voy a llevar un poco el contexto en Uruguay. En Uruguay también tenemos personalidades. La realidad que tengo que bajarles acá un poco es demostratos gigantescos que manejan millones de dólares, que manejan millones de personas. Es loquísimo. Pero no estamos exentos de todo esto. Hay contenido, hay streamers, hay jugadores de esports. Yo simplemente seleccioné algunas personas que me parecen relevantes, pero hay más, capaz que no tantas como uno espera, porque literalmente somos un país pequeño comparado, por ejemplo, con Argentina. Demográficamente no podemos generar tanto, y también nos hace falta más un impulso. En Uruguay todavía en muchos aspectos todavía están pañales, en esports, en streaming, pero va en vías de, realmente esto literalmente lo va a traer las distintas industrias, y van a hacer que poco a poco más gente se involucre, que aparezca un referente. Por ejemplo, en el caso del streaming no hay un referente claro, hay gente que destaca, pero no necesariamente es el referente. En esports se está generando toda la movida, pero es algo que va a llevar años, porque es literalmente construir los deportes de cero, y hay que adecuarnos a lo que existe mundialmente, y eso es un proceso que con el paso del tiempo se va a ir dando por el mismo precio del mundo, el mismo peso que genera el mundo. El primer caso que les voy a mostrar acá es un streamer. Perdón la imagen, no encontré algo mejor, pero particularmente quería sacar esto, lo encontré en un video de YouTube. Él es Malazo, Ángel Montes de Oca, tiene 36 años, tiene 239.000 seguidores. Todos estos casos son uruguayos. 239.000 seguidores en la plataforma Twitch. Ha crecido un montón, principalmente porque como hace mucho tiempo está en el tema del streaming, él se involucró con Coscu. Coscu hoy no tengo mucho que explicarlo, me parece, creo que ya bastante conocido, pero también es un streamer muy popular. Es como si fuera el Ibai, pero de Argentina. Él ha generado mucha cosa y bueno, él tuvo la posibilidad de ser parte de lo que Coscu creo que es lo que se le llama la Coscu Army, que es como un grupo de streamers, de creadores de contenido. Es uno de los pocos uruguayos que integran eso, no sé si es el único, no, hay más gente me parece, pero él es uno de que cada vez que vino Coscu Uruguay promocionó a Malazo. Y eso ha hecho que creciera de alguna manera en cuanto a seguidores, en cuanto a popularidad, etcétera, etcétera. Y esta imagen en particular que quería mostrar es cuando Coscu hizo un evento llamado la Coscu Army Awards, que generó más o menos unos 500.000 espectadores en paralelo. Malazo fue invitado y se le dio un premio. Y ahí lo tienen a la izquierda, tienen a Coscu, y tienen a uno de sus mejores amigos, que es Momo, que también es otro streamer grandísimo en Argentina, y que ha salido hasta en medios tradicionales, tipo en televisión, haciendo entrevistas y demás. Y está ahí Malazo. Él es parte de eso. Y es uruguayo. Acá me voy más para el caso de los esports. Él en este momento está saliendo en mucha prensa, digámosle, y principalmente porque está creciendo lo que está haciendo. Y tiene una anécdota bastante interesante. Él es Marco Popiti, tiene 23 años. Él es jugador profesional del juego PUBG Mobile. PUBG Mobile es un juego shooter que está para celular. La anécdota que tengo que contar muy rápido es, el pibe este era muy bueno jugando el PUBG Mobile. Y un día se le dio por participar en los torneos que te da la misma plataforma, el mismo juego, sin ninguna expectativa. O sea, sabía que podía tener una posibilidad, pero no lo veía como, va a pasar. Se anotó y ganó. Y cuando quiso acordar, le pasó que le dijeron, bueno, ahora tenés que venir a la final presencial en Asia. Y el pibe no sabía por dónde agarrarse. Ganó un torneo, le dijeron para ir a Asia, pero no le daban la forma de cómo ir. Creo que se encargaban de los gastos del viaje, pero él, por ejemplo, no tenía pasaporte. Y desesperadamente estuvo contactando a distintos lugares para salir. Ahí nosotros le dimos un poco de difusión en prensa, lo ayudamos a determinadas personas y demás, pero no consiguió lo que estaba buscando acá en Uruguay para que lo ayudaran, y eso lo llevó de alguna manera, bueno y malo. Primero porque no fue malo porque no fue la única opción que pudo encontrar, y bueno porque en realidad también igualmente es tremendo hito que lo fue fichado por el equipo Team Queso, que es un equipo español, aunque está en varios países a esta altura, parece que no en España, y fue a representar. Team Queso se encargó de ficharlo, le pagan un sueldo básicamente, y se encargaron de toda la movida para el exterior.
Hoy por hoy, él ha competido en torneos y estuvo dentro del top 10. Ahí justamente pongo que es el 7 del mundo en una de las finales de un torneo mundial. A su vez es campeón regional. La está rompiendo y la sigue rompiendo y se está yendo a muchos torneos para el lado de Asia. Hace no mucho estuvo en China, también yendo a competir y fue una de las pocas personas que lo ves en esas escenas locas como la de Fortnite, que tiene una estructura armada, una presentación, un escenario, cámaras, todo, y él solito se paraba enfrente de la cámara a hablar porque lo mandaban a él como vocero del equipo. Bolívar Daz. Ella es Suki Doll, también uruguaya. El nombre es Martina Marcaccio, tiene 26 años. Arrancó el mundo de lo que es el cosplayer, fue host o presentador en determinados eventos presenciales, y luego fue fichada por la gente de Riot Games. Riot Games es la que es dueña, básicamente la creadora del juego League of Legends, LOL. Hoy en día está con Valorant, no me sale ahora el otro nombre, Legends of Runeterra y otros más. Ella fue fichada por la gente esta y hoy está a cargo de ser el rostro visible en las transmisiones de uno de los eventos más grandes, que es la LLA, que es la Liga Latinoamericana de LOL. En este momento ella está viviendo en México. Si la quieren conocer más, Chivo Space Chivo, hay una entrevista que hice en mi canal de YouTube con ella para que la conozcan, que habla un poco sobre lo que fue la movida de irse a México a vivir, a streamear, etcétera, y participar en estos torneos como rostro público. Y cómo es su crecimiento como creadora de contenido, como influencer. Actualmente, como decía, vive en México, estuvo también su pasaje en Chile, básicamente se adaptó en lo que generó Latinoamérica y se tuvo que ir yendo de un lado al otro, pero también tiene pila para crecer todavía y eso va también de la mano en los juegos que haya sacando la misma gente de Riot Games, porque arrancó con LOL y ahora está también con Legends of Runeterra y tiene para seguir creciendo porque van a venirse más juegos de Riot Games. Este capaz que es más conocido acá en Uruguay, para mí es un claro ejemplo de que el gaming, el streaming, no necesariamente son para los jóvenes, y es Telier50, mucha gente no conoce su nombre, se llama Robertson, es Couto. La comunidad lo declaró como el Tata, porque tiene 70 pirulos. En este momento él tiene 478.000 seguidores. Vamos a ser sinceros, y él aparte lo ha dicho muchas veces así, él es un streamer atípico, porque en realidad su fama creció por ser algo distinto a lo que está acostumbrado la gente. Hoy por hoy capaz que si él tendría la edad promedio de los streamers, capaz que no hubiera generado tanto. Acá literalmente llamó la atención por ser un señor de 70 años, jubilado, que se metió en la computadora a streamear, que está de más y está generando un buen mensaje, principalmente por cómo es él. Eso generó que llegara a la boca de Ibai, que lo hosteó un día, hostear es tipo promocionar el canal de él. Coscu también, hasta creo que le ha donado plata y le ha mandado cosas. Y a veces 2x3 generan debates en internet, en Twitter, por ejemplo, y no sé, y se termina nombrando por Auronplay, otro español que tiene cientos de miles de seguidores, pero él destaca justamente por eso inclusive cuando él explica a veces cómo arrancar en el tema de streaming, él de una dice, yo no soy un caso de ejemplo de nada. Yo destaqué por ser Robertson de 70 años y me es difícil darte un consejo porque el camino de un streamer normal es un poco más complejo. Pero es muy interesante verlo y aparte él tiene como una forma de encarar el stream que es muy distinto al resto. Siguiendo con las chicas, para que también sepan que hay pila, si bien capaz que no son tan visibles, pero hay un montón, tenemos a Careta. Careta, Stephanie, espero decir mal el nombre, Huartamendia, porque siempre le digo mal, tiene 23 años y fue fichada en 2018 por Rainbow Seven, un equipo de LOL que competía en torneos mundiales. Acá voy a decir algo que es cronológicamente al revés, pero lo quise poner así por gusto, que fue fichada en ese equipo luego de haber sido invitada como representante femenino para Latinoamérica en el torneo All Stars de League of Legends. Se fue creo que fue en Asia, no recuerdo bien el lugar, pero se fue a jugar al LOL con las estrellas más zarpadas que hay del League of Legends. Uno de ellos fue Faker. No sé si jugó específicamente contra él, porque participó en un torneo más femenino, pero estuvo en el mismo lugar con las grandes estrellas mundiales de este juego. Y la tenemos acá en Uruguay. No sé si hoy por hoy creo que porque estaba en viaje entre Chile y Uruguay, pero siempre ando un tiempo en cada lado. Y hoy por hoy se dedica más a abandonar un poco el tema de participar en equipos, hizo su carrera en el tema de torneos,
y hoy por hoy está más que nada creando contenido y demás, y streaming. Esto más que nada para cerrar, pues ya veo que está Pablo ahí, perdón que me fui un poquitito de tiempo. ¿Cómo estamos hoy? Como les dije hace un ratito, Uruguay no queda por fuera del tema del streaming, el tema del gaming y el tema de los esports. Lo que hace falta principalmente es que más gente se involucre en este ámbito. Por un tema demográfico es más difícil y por un tema también de las mismas marcas, como todavía es algo nuevo, como todavía no estoy del todo seguro si el gaming, porque aparte por detrás tienen que tener ojo, hay mucho público joven y a veces quieren hablar como si fuera, no sé, máster en no sé qué, garancho, en terminado, egresado, lo que sea, emprendedor o lo que sea, hablan con gurises como si estuvieran hablando con alguien que supiera de marketing, que supiera de empresas, que supiera de lo que sea, y hay que tener ojo con eso. Pero no quiere decir que sea imposible y que no haya algo interesante ahí. Esto va a hacer ruido. Para poner un hito que no lo puse acá, Tinelli hace unos días empezó en Twitch. Tinelli, que mucha gente lo odia, de Coscu, por ejemplo, fue uno de los primeros que dijo no quiero salir nunca en un programa de Tinelli. Tinelli se empezó a meter ahí porque estaban creciendo mucho el tema del streaming. Y eso va de la mano también con los esports, porque también están en el streaming, ya partieron naturalmente en streaming. Esto es cuestión de tiempo. Capaz que hoy por hoy no tiene un impacto tan llamativo, principalmente por la pandemia se vio un gran crecimiento, pero se estima que el tema de los esports y el streaming en general en 2025 sean uno de los principales entretenimientos mundiales. Y esto no creo que haya nada que lo impida, porque realmente están todos yendo para ese lado. Vamos a empezar a ver híbridos, vamos a empezar a ver la tele, vamos a empezar a ver la radio, intentando meterse en ese ámbito y intentando entender cómo funciona un chat, cómo interactuar con él, pero van a ir todos por ese camino. El que tenga chance de involucrarse con ese tema, si tienen dudas, son totalmente bienvenidos a contactarme a mí o directamente, en este caso, a la ESU. A su vez, si quieren conocer streamings, algo que empecé, justamente me preguntaba mucha gente, decidí un día para el otro agarrar, hacer una lista de streamers uruguayos, empezar poco a poco a armarlo, streaming.dimanacho.com, completan un formulario de Google y automáticamente se ven ahí. Voy a intentar hacer lo posible por hacer una lista curada de todo esto y que se sepa también quiénes son los creadores de contenido en Uruguay, pero son totalmente libres de compartirlo y armar una linda base de datos. Mi intención después que sea para Latinoamérica, pero hoy el foco es Uruguay. Y bueno, si tienen dudas, contacten o investiguen. No se basen tampoco en lo único que encuentren, porque hay muchísima información. Hoy estamos en la era del exceso de la información. No desaprovechen eso. Nacho, vamos a hacer una Estoy cosa. totalmente a las órdenes. A poner también tus redes, lo mismo que hicimos con las desarrolladoras de juegos humanos, en el Instagram, en tu ficha, para que también quienes quieran contactarte a través de tus redes sociales, etcétera, te puedan ubicar por ahí. ¿Tá? Bien. Nos quedamos sin tiempo para preguntas, pero algunas de las preguntas que planteaste, que se plantearon, las fuiste respondiendo, porque una era precisamente cómo veías los eSports en Uruguay, ¿no? Entonces hablaste bastante de eso. Así que creo que por Sí, ahí los invito totalmente a contactarme y hablarlo. Las preguntas están de más, estoy leyéndolas acá todas. Creo que muchas son para hablarlas en una llamadita y estoy totalmente a disposición, no tengo ningún tipo de problema. Hacemos un Meet, hacemos un Zoom, hacemos cualquier plataforma que ustedes quieran y se contesta sin ningún problema. Está bueno que quieran investigar. Para mí lo más importante en todo esto es aprender, investigar y no sacar suposiciones simplemente de información en Internet. Traten de acercarse a gente que ya se dedica a eso y que les den sus argumentos y empiecen a involucrarse. Yo creo que esto, tarde o temprano, todos los rubros van a terminar metiéndose de a poquito, porque no es tan difícil. Parece muy complicado, pero transmitir en vivo está dando muchas cosas interesantes. Caso muy choto, perdón que me voy de tema, pero no tiene nada que ver con nada. Pero pongan un ejemplo Facebook. Facebook de repente empezó a moverse el tema de las ventas de ropa por streaming. Se hizo re popular eso y fue porque empezaron a involucrar el transmitir, mostrar, interactuar con el chat. No es tan lejos eso de esto, pese a que es una plataforma distinta. Y es lo que demuestra que hace falta esa interacción, mostrar y dar una imagen distinta que simplemente un audio o simplemente un programa grabado o en vivo que te escuchan 2x3. Perdón que me fui de tema. Nacho, súper interesante. Cuando nos habíamos reunido sabíamos que en realidad el tiempo iba a ser poco, porque habíamos estado peloteando los temas para poder tratar y volcar. Seguramente podamos coordinar alguna otra instancia también de participación. Nosotros estaríamos encantados de contar contigo. Y vamos totalmente a disposición. En contacto también a través de las redes sociales, lo que estamos hablando ahora, a todos y todas los que se quedaron con ganas de seguir charlando contigo.
para que te puedan contactar a través de las redes o, bueno, por otro medio, tus canales de YouTube también, etcétera, que tenés unos cuantos. Así que muchas gracias por haber estado y gracias por haber compartido tu perspectiva sobre todos estos temas. Muchas gracias a ustedes por la invitación y la verdad me encanta que se generen estos espacios, así que totalmente a disposición para una siguiente instancia. Bueno, Nacho, muchas gracias y te invito a que te quedes y podés a la siguiente charla.